buenas noches a todos, mi nombre es Paola Jiménez, yo soy interna de 14º semestre de la universidad, soy presidenta de USPIC y les damos pues las gracias al grupo de SICUS por aceptar digamos que esta invitación y a la doctora Lina por estar también acá presente. Hola, buenas noches. No, pues nosotros como grupo de interés en psiquiatría, la verdad es pues una gran felicidad poder contar con estos espacios intergrupos y pues esperemos que la charla de hoy sea de mucho provecho para todos y muchas gracias a la doctora por acompañarnos y a todos los participantes. Listo, entonces pues hoy vamos a hablar, como todos ya sabemos, del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, primero vamos a iniciar con la definición. Listo. Entonces, digamos que lo que hemos visto en la definición es que es un trastorno en el neurodesarrollo, el cual pues va a afectar no solamente el desarrollo, sino también el funcionamiento de diversas áreas cerebrales y se va a caracterizar principalmente por estas tres cosas que vemos en pantalla. Entonces, las dificultades en la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Pero hay que tener en cuenta que siempre va a ser en un grado inapropiado para la edad del niño de quien lo padece y que va a interferir con el funcionamiento diario de ese niño en sus esferas tanto escolar, familiar o social, porque ahorita vamos a ver que muchas veces nosotros podemos escuchar que la gente dice como que niño tan hiperactivo o podemos caracterizar niños dentro de este trastorno, pero siempre es importante tener en cuenta que debe ser inapropiado para la edad que presenta el niño. Entonces, epidemiológicamente, ¿qué vamos a ver? Digamos que cuando uno busca en la literatura, siempre uno ve que es más predominante incluso en niños que en niñas, en una proporción 4:1. Se ha visto a lo largo de los años en los diversos estudios que se han hecho que en preescolares podemos hallar desde el 2% hasta el 11.4% de la prevalencia y que entre el 3 al 7% de los niños en edad escolar pues pueden presentar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces vamos a tener en cuenta que de ese total, el 75% de los niños van a ser adolescentes con este trastorno y de ese 75 que nos quedaron para los adolescentes, de esos el 50% va a tener este trastorno hasta la adultez. Entonces, seguido a esto, vamos a ver un poco de la patogenia. Entonces, lo primero es identificar que es una entidad que es multifactorial, es decir, entonces acá van a estar ligados todos los que son los factores genéticos, los neuroquímicos, vamos a ver cómo influye todo el factor ambiental, las relaciones psicosociales y demás. Entonces, a nivel genético, que vamos a ver que esto puede tener o sea, puede estar ligada hasta por encima del 70% y va a tener una herencia que es poligénica, es decir, que van a estar afectados varios genes en pequeña proporción que sumados pues van a generar como tal el trastorno. Es heterogénea, pues porque digamos que van a estar implicados diversos polimorfismos en un solo nucleótico y además pues vamos a ver ahorita más adelante que va a estar involucrado tanto el metabolismo como el funcionamiento de algunas vías de neurotransmisores en el cuerpo. Entonces vamos a tener en cuenta, si quieres darle a la siguiente, Rafa, que a nivel, digamos que esto es por la parte genética, pero adicionalmente pues hay un factor neuroquímico que es supremamente importante. Entonces vamos a recordar que nosotros tenemos dentro de nuestros neurotransmisores vamos a encontrar la noradrenalina y la dopamina, que son los dos neurotransmisores que acá es donde nos tenemos que situar y que tienen mayor relevancia en este síndrome o en este trastorno. Entonces vamos a tener en cuenta que existe lo que es el sistema atencional anterior que está ubicado sobre el lóbulo frontal y esta va a estar encargado de la función ejecutiva. ¿Qué quiere decir? Entonces, acá en este lóbulo lo que vamos a manejar son las funciones más importantes en cuanto a la inhibición motora, la planificación de las tareas que vayan a hacer los niños y la memoria de trabajo a corto plazo. Y esto porque quiero que lo tengan súper en cuenta y es porque más adelante nosotros vamos a ver que no todos los niños con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad van a presentar los mismos. Hay unos que van a tener como un componente más de atención, otros un componente más de impulsividad e hiperactividad, o hay otros que sí pueden tener de ambos grupos. Pero entonces esto es súper importante para saber en dónde está como tal el trastorno localizado. Y vamos a tener el sistema atencional posterior que está ubicado sobre el lóbulo parietal del cerebelo y está encargado como tal de la flexibilidad cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que es el cual como el encargado de captar la información, de hacerla más significativa y es el que nos dice como esta información nos sirve, la vamos a sacar y fija la atención en unos nuevos estímulos.
En el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿dónde va a estar la alteración? Entonces, van a estar en los receptores de dopamina, como ya les dije, es uno de los neurotransmisores que más van a estar afectados, en la enzima que convierte la dopamina en noradrenalina y en el transportador de serotonina. Entonces acá les trajimos un videito súper corto de 3 minutos que nos va a explicar cómo es esa función de la sinapsis cerebral en estos niños. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, como se conoce comúnmente, afecta a cerca de 1 de cada 20 jóvenes en todo el mundo. Puede tener un gran impacto en la vida cotidiana, en la escuela y con amigos. Los síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad pueden reducir la capacidad de una persona de controlar sus acciones y concentrarse sin distraerse. Algunas personas han expresado su escepticismo con respecto al trastorno, pero las imágenes cerebrales han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas, dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Aunque todavía no podemos usar técnicas de imagen cerebral para diagnosticar este trastorno, cuanto más aprendamos sobre TDAH en el cerebro, mejor podremos entender los síntomas que los niños con TDAH experimentan en la vida cotidiana y más podremos hacer para apoyarlos. Listo, entonces, como vieron, digamos que este video pues nos ilustra un poco más de cómo se comportan dentro del cerebro pues estas alteraciones. Otro factor importante, como dijimos en un principio, pues esto es multifactorial. Uno puede que tenga alguna susceptibilidad genética, pero pues hay otros elementos del ambiente, o ahorita vamos a ver de los elementos psicosociales, que pueden, digamos, aumentar el riesgo que un niño padezca un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, en ambientales que se ha visto en la literatura, entonces la presencia de algunos materiales pesados como el mercurio, el plomo, incluso el déficit de hierro en los niños se ha podido asociar a este trastorno. Vamos a tener algo que es súper importante y también eso también lo tenemos que preguntar cuando estamos haciendo la anamnesis pues, en niño en consulta, y es mirar si la mamá tuvo exposición o tuvo consumo de tabaco durante la gestación, porque se ha visto que estos niños tienen hasta 2.5 veces más de padecer un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y entre otros, en menos proporción, la exposición intrauterina al alcohol, aunque está descrito, algún consumo de fármacos por la madre en medio del embarazo,
Y vamos a ver otros como prematuridad, bajo peso al nacer, hipoglicemia, hipoxia, algunas cosas como perinatales, que si bien es cierto se describen en muy bajo porcentaje, pues igual también se han descrito como factores de riesgo. Y finalmente, además de los ambientales, vamos a tener los factores psicosociales. Entonces, estos digamos que nos pueden influir y modular las manifestaciones del TDAH. Entonces, como cuáles tenemos la inestabilidad familiar, los problemas con los amigos, la las relaciones negativas entre los padres y los niños, algunos trastornos psiquiátricos en los padres o los niños que viven o con ruptura de vínculos. Muy bien, listo. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la clínica, pues ya vimos que esta entidad multifactorial lleva uno, pues a diferentes alteraciones neurobiológicas en los niños, adolescentes y posteriormente, como lo veremos después, en los adultos y que van a tener repercusiones como tal familiares y en la vida cotidiana, que hace parte pues de su definición como tal. Entonces, con respecto a la clínica, pues el principal característica de este trastorno, como les mencionaba, la repercusión en el funcionamiento académico, laboral, familiar y social. Es decir, que pues para entrar a categorizar esta patología, pues tenemos que ver la alteración como tal y el perfil sintomatológico de cada paciente, entendiendo inicialmente pues que cada uno va a estar dependiendo de la edad, de cada uno de los síntomas que presenta el paciente va a estar dependiente de la edad. Sin embargo, podemos compartir diferentes definiciones en respecto a los síntomas, como puede ser el déficit de atención y la hiperactividad de impulsividad, dos síntomas importantes que nos van a definir como tal el trastorno. El déficit de atención, pues como tal, interfiere en la adquisición de conocimientos y por lo tanto, pues vamos a ver que la repercusión inicial es el rendimiento académico y generando pues un importante retraso escolar en estos pacientes. Y la hiperactividad de impulsividad, pues es esa imposibilidad de poder prestar atención, generando como tal en la parte de funcionamiento conflictos frecuentes y asimismo como esa no reconocimiento de las figuras de autoridad que llevan a tener problemas en la parte psicosocial. Entonces, pues entendiendo esto, debemos saber que la sintomatología es muy variable y tenemos que tenerlo en cuenta según el grupo etario en el que abordemos al paciente. Pues no es lo mismo tener niños pequeños a un adolescente, ya que no van a tener la misma sintomatología y tenemos que tener semiológicamente unas diferencias importantes con respecto pues al abordaje clínico. Entonces, digamos que para niños pequeños se puede apreciar cambios temperamentales, la impulsividad a realizar actos de pronto que los pongan en riesgo. Hay una adaptación social limitada con respecto a la interacción con otros niños y al ambiente o los otros padres, y que muchas veces son niños que no respetan las normas, molestan demasiado en ámbitos que no lo deben de hacer, como en el cine. Muchas veces vemos en consulta también niños que pues presentan este tipo de comportamientos, por decirlos así, anómalos y que no están muy claros pues respecto a su funcionamiento usual. Y asimismo podemos ver que tienen alteraciones del sueño, del lenguaje y del desarrollo motor. Y sin embargo, a pesar de que nosotros podemos ver diferentes alteraciones ya a esta edad, es muy difícil realizar el diagnóstico, debido a que pues el diagnóstico, o no tanto el diagnóstico, sino que como tal el comportamiento de esta edad y el neurodesarrollo lleva a que podamos confundir muchas veces la sintomatología patológica con algo que es realmente normal y de la personalidad del niño. Por esto es que suele hacerse seguimiento en estos pacientes cuando presentan algún tipo de signos de alarma, y esto lo que nos va a dar es más que todo eso, unos signos de alarma, y prestar atención para evaluar el de neurodesarrollo de los niños si vemos que empiezan a presentar estos comportamientos desde edad muy pequeña. Ya en preescolares, pues se puede observar, digamos que la inquietud motriz, hay una menor intensidad y duración del juego. Son niños que pues no se suelen concentrar en una actividad específica y les cuesta como tal mantener su lugar en el puesto. Y ya vamos a tener pues problemas asociados con respecto a la interacción social y propias como tal del neurodesarrollo. Podemos encontrar dificultad en la coordinación motora, conductas negativistas desafiantes, es decir, al igual que veíamos en los niños pequeños,
La conducta negativista desafiante, que es como no hacer caso a las normas que se ponen, digamos, en el jardín, en el ámbito escolar, y que se les complica la adaptación como tal a este tipo de entornos donde se exigen cierta normatividad. Y es ahí donde vemos los problemas de adaptación social y diferentes accidentes, como les mencionaba, ya que realizan maniobras que los pueden poner en riesgo en diferentes situaciones. Entonces, sin embargo, a pesar de que podemos ver diferentes sintomatología específica de estos niños y que nos llevan a pensar y a generar signos de alarma, también el diagnóstico sigue siendo difícil. Pues la hiperactividad, la impulsividad y muchas veces el déficit de atención, como les mencionaba, puede ser propios de esta edad, sobre todo en la edad preescolar. Es por eso que, como veíamos también la definición y lo recalco nuevamente, tenemos que evaluar si afecta la socialización, el aprendizaje y como tal la interacción padres e hijos, al igual que con los otros niños y está generando disfunción social pues en el niño. Ya en la parte escolar, pues es a esta edad donde realmente nosotros vamos a realizar el diagnóstico. ¿Por qué en esta edad? Porque podemos evidenciar con mayor facilidad los problemas que se pueden presentar a nivel social y escolar, y asimismo los padres, tanto los maestros, pueden reconocer sintomatología específica en estos pacientes. Y es pues asimismo donde más consultan los padres a profesionales de salud debido a los problemas que están viendo en sus hijos, ya que muchas veces pues estos síntomas simplemente se pasan por encima y dicen que el niño es muy inquieto, es que él es desjuiciado, es que él es así, y realmente no le están poniendo atención como les digo, esos signos de alarma que nos está presentando pues los niños. Lo que vamos a ver en la edad escolar de 6 a 12 años, principalmente puede ser una distracción fácil, la inquietud motora en el puesto, la conducta impulsiva pues perturbadora, como que no se puede estar quieto en un sitio. Los problemas asociados que vemos a esta edad ya son los trastornos específicos de aprendizaje, que pueden ser los problemas para la lectura, problemas de escritura, empiezan a retrasarse en cursos, empiezan a perder años. Asimismo, ya los otros niños, digamos por decirlo así, que han podido desarrollar una cierta o mayor madurez con respecto pues a su neurodesarrollo y pueden tener estas conductas y adaptarse a diferentes ámbitos sociales, ya empiezan a generar rechazo hacia ese niño que siempre lo regañan, que pierde años, que no se comporta. Y esto asimismo pues va a afectar mucho más al niño y lo va a llevar pues a un círculo vicioso realmente, ya que las relaciones por este mal desempeño académico también lo va a llevar pues a que su familia empiece a presentar rechazo pues hacia sus comportamientos y actitudes. Se va a sentir con una baja autoestima debido a que está viendo que está siendo rechazado y que no reconocen como tal pues sus déficits, y pues ya llevando un extremo de comportamiento agresivo donde no puede responder adecuadamente pues a ninguna advertencia, y ya pues se sale como tal, por decirlo así, de las manos de los padres y los profesores hacer el manejo pues de estos niños debido al alto impacto que tiene y la repercusión como tal personal de la vida de cada niño. Y ya en la parte de los adolescentes, digamos que se vuelve un poco más complejo hacia, no tanto como lo dice la diapositiva, va disminuyendo como tal la hiperactividad motora, pero ya tenemos una transformación en hiperactividad mental o sensación de impaciencia. Es decir, estos niños pues ya de pronto empiezan a comprender que no pueden estar realizando ciertas acciones dentro de unos ámbitos pues específicos que les pongan normas, sino que toda esa ansiedad y toda esa parte hiperactiva y los pensamientos pues de impulsividad se empiezan a retener y generan pues como tal problemas ya que pueden generar trastornos mentales, y que pues es en la adolescencia donde también debemos de evitar que esto siga progresando. Aquí vamos a ver también marcado pues el déficit de atención, la dificultad para planear, organizarse, lo que conlleva pues al mal rendimiento escolar, el rechazo pues también de los amigos, disminución de la autoestima, búsqueda de afecto de forma indiscriminada con la implicación en conductas de riesgo, es decir, buscan un grupo social donde sean aceptados debido a que llevan ya pues una larga data donde han venido siendo pues no reconocidos como diferentes, por decirlo así, que ya vamos a hablar un poco más adelante de esto.
Y pues ya todo empiezan a tomar conductas agresivas, antisociales. Vemos que muchas veces encuentran el escape pues en grupos que están llevando otro tipo de vida, como los problemas con el alcohol, drogas, los problemas emocionales, como ya la mencionaban, de pronto de trastornos, el inicio de trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, perdón, ansiedad. Y asimismo, pues se ha visto que aumenta también la tasa de embarazos en estos pacientes debido pues también a las conductas de riesgo que ya empiezan a involucrarse hacia sustancias y hacia otro tipo de circunstancias un poco más complejas que se van a llevar a perpetuar en la adultez. Entonces es aquí cuando podemos ver que también, además de que tenemos una diferenciación con respecto a la edad, podemos tener tres tipos, aunque realmente pues es muy difícil ver esta diferenciación porque usualmente pues están conjuntos los dos sintomatologías, pero está descrito en la literatura que hay tres tipos de presentaciones. Uno es la presentación combinada, pues se presentan suficientes síntomas de ambos criterios, tanto de falta de atención como los síntomas de hiperactividad e impulsividad durante al menos 6 meses. Ya vamos a ver más adelante cómo define esto el DSM-5 para el diagnóstico. Y asimismo podemos tener los otros dos subtipos, donde predomina la falta de atención y donde predomina la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, pues el subtipo predominante desatento, por decirlo así, pues se va a caracterizar por no poder centrar la atención, la reducción de la velocidad del procesamiento cognitivo y a responder a diferentes situaciones complejas. Y ya los niños con subtipo de falta de atención, pues a menudo se describen con un ritmo cognitivo lento. Hay veces que leí pues, en la bibliografía que veíamos que lo describían como soñadores despiertos o distraídos. Y ya los síntomas de hiperactividad e impulsividad pues se observan típicamente cuando el niño alcanza más o menos como los 4 años de edad y aumenta durante los siguientes 3 a 4 años, alcanzando un pico de gravedad pues cuando ya el niño tiene la edad de entre 7 y 8 años, donde ya empezamos a ver el comportamiento pues agresivo en la adolescencia, como les mencionaba anteriormente, pero predomina pues esos impulsos que muchas veces pues lo pueden llevar a conductas de riesgo. Igual, como vemos, todo durante al menos 6 o los últimos 6 meses. Y ya, pues también respecto a las comorbilidades, como veíamos, pues esto es una alteración también pues, neurobiológica y que tiene diferentes repercusiones y diferente etiopatogenia, como explicó Paola anteriormente, tanto genética como psicosocial y asimismo como alteraciones neurobiológicas que se han estudiado y se ha visto que está asociado no solamente al TDAH, sino que viene acompañado de otros trastornos también que van a estar importantes dentro de la comorbilidad de estos pacientes. Vemos que es muy frecuente en los trastornos de las conductas, ya que presentan conductas inadaptadas, pues que como les mencionaba, violan las normas, no pueden cumplir reglas, entorpecen los derechos de los demás y pues el mayor desajuste y rechazo social incrementa. Asimismo, el trastorno negativista desafiante, pues que son pacientes ya con personalidad pues, de desobediencia, hostilidad, no respetan las figuras de autoridad ni las reconocen. Y pues casi hasta un 50% también frecuente trastornos específicos como lo veíamos anteriormente de la ansiedad por ese estrés psicosocial, se empiezan a presentar fobias, trastornos en la coordinación, un poco más infrecuente ya vemos trastornos del espectro autista y pues también asimismo algunos que hemos denominado como los trastornos de tics o pues estos compulsiones que se presentan también en diferentes pacientes. Listo, entonces para hablar del diagnóstico es supremamente importante tener en cuenta que esto es un diagnóstico que es exclusivamente clínico y por eso se los pusimos ahí en rojo. O sea, realmente no existe ninguna prueba, ni neuroimagen, ni examen de sangre, algo así, que nos pueda decir este niño sufre un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sino es un diagnóstico que va a estar basado en la historia clínica súper detallada y en la observación de más de 2 entornos. Entonces, por ejemplo, ahí siempre nos mencionan, es lo que refiere, por ejemplo, los papás, pero si uno puede hacer una comparación de otro entorno del niño, por ejemplo, los profesores, pues es mucho más específico. Como les dije, digamos que acá no hay necesidad de hacer ninguna prueba complementaria ni de laboratorio, ni de imagen, ni nada de eso. Digamos que estarían indicados bajo
o sea, algo que veamos nosotros en la historia clínica que está anormal como tal, más no para hacer un diagnóstico de TDAH que es exclusivamente clínico. Entonces, pues lo vamos a basar en el DSM-5 y digamos que en el DSM-5 con respecto al anterior, que era el 4, que ha cambiado o que cambió. Entonces, primero que meten este trastorno como los trastornos del neurodesarrollo y recordemos que nosotros en la definición lo metimos ya dentro de ese espectro. Y lo otro muy importante es que van a ampliar la edad mínima de aparición de los síntomas a los 12 años. Antes se tenía que era hasta los 7 años. Ahora ya lo amplía hasta los 12. Y pues es preciso lo que les decía, que mínimo tengamos 2 informantes, o sea, de 2 aspectos diferentes. Entonces acá vamos a encontrar los criterios del DSM-5. Entonces digamos que los criterios que nos hacen y nos ponen como en 2 grupos grandes de síntomas, que muchos ya dijo Rafael cuando hablamos en edad por edad, pero digamos que acá los agrupan y nos dicen, bueno, digamos que tenemos el grupo de inatención, entonces para este grupo tenemos que tener 6 o más de los siguientes síntomas que ya les voy a mencionar, o al menos 5 de estos síntomas para mayores de 16 años. Tienen que estar presentes en al menos los últimos 6 meses y recordemos que digamos que afectar más de un ambiente del niño, o sea, ya sea en el colegio, en la parte escolar, entre otros. Entonces, ¿cuáles podemos ver acá? Entonces, son niños que a menudo no van a prestar como suficiente atención a los detalles o incurren en errores que son repetitivos en las tareas escolares o en el trabajo. 2, podemos tener niños que tengan dificultades para mantener la atención en tareas o actividades incluso lúdicas. Pueden, digamos que cuando se les habla parecieran que no escuchan, porque ellos, lo que decía Rafael, son soñadores despiertos, o sea, pueden que estén como pensando en otra cosa y por esto mismo pues se puedan manifestar así. Son niños que pueden que no sigan instrucciones y no finalizan tareas escolares, encargos, obligaciones. Entonces, los papás lo que refieren es se les manda a traer algo y a los 5 minutos llega sin lo que uno le mandó a hacer o a traer. Entonces, eso puede pasar o los profesores mismos pues se quejan en el colegio que son niños que no finalizan tareas escolares y muchas veces eso también se comporta también hay un poco como con alteraciones en la conducta porque en otras ocasiones son niños que pueden hacer las cosas tan rápidas que, o sea, hacen el trabajo que les pone el profesor y ahí mismo se paran a ver qué están haciendo los amiguitos, entonces forman problemas de conducta y eso también lo mencionan así los profesores. A menudo pueden, digamos que evitar, si quieres darle a la anterior, en la de inatentos, eso. Puede rechazar como dedicarse a tareas específicas que los tengan ahí como sostenidos, o sea, no son niños que estén en unas actividades, digamos, que les implique mucho tiempo, pueden extraviar objetos o, digamos, con bastante facilidad o se distrae con estímulos muy relevantes y puede incluso ser descuidado en actividades diarias. Entonces tenemos que tener mínimo 6 de estos en al menos los últimos 6 meses y que interfieran más en un aspecto de su vida. Este es el grupo de inatención. Ahora en el grupo, cuando hablamos de impulsividad e hiperactividad, vamos a reconocer igual. Entonces vamos a tener que necesitamos tener 6 o al menos 5 para los mayores de 16, que estén en al menos 6 meses y que pues digamos que sea un patrón disruptivo e inapropiado para el nivel pues, de desarrollo de la persona. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Son niños que pueden mover en exceso lo que son manos y pies o que se están parando y sentando, por ejemplo, de la silla todo el tiempo, que la vamos a ver en el segundo, que abandona su asiento durante la clase o no son niños que puedan permanecer sentados, digamos, un largo tiempo, que se puede también confundir como esos niños impacientes o incluso ansiosos, que estén corriendo y saltando excesivamente, pero teniendo en cuenta, recordemos que es inapropiado para hacerlo. Obviamente, si uno ve un niño, pues, de los más chiquitos, 3, 4 años, saltando y corriendo, pues no lo vamos a encasillar, como decía Rafael, de una es un niño, porque en los más pequeños, pues digamos que estos comportamientos podrían ser pues de su neurodesarrollo normal. Hay que tener en cuenta que son niños o que pueden hablar en exceso, que antes de que, o sea, uno les manda la pregunta y antes de que uno termine de preguntar, el niño ya le está respondiendo. Entonces están ahí como si estuvieran con velocidad así en todo el tiempo, dificultades para guardar el turno por eso mismo, porque son como súper impacientes y quieren estar ahí todo el tiempo y pues pueden interrumpir e inmiscuirse en las actividades de otros, que era lo que les decía que comúnmente digamos que lo pueden manifestar más en un ambiente escolar. Hay que tener en cuenta que para hacer el diagnóstico, si bien es cierto, como ya lo vimos, podemos tener o un tipo, el otro, o mezclado,
tenemos que para este punto haber excluido, digamos, otros trastornos y o sea, que esta sintomatología no sea secundaria a algún trastorno, ya sea psiquiátrico que pueda tener el niño u orgánico. Entonces, acá es súper importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Entonces, siempre mirar primero si el niño puede estar padeciendo de algún trastorno médico dado por algún déficit sensorial, visual, auditivo que permita que el niño, uno, o tenga o genere un trastorno de aprendizaje, o el niño precisamente no tiene una concentración porque alguno de sus órganos de los sentidos está fallando y no le permite captar esa atención. Dos, algún déficit nutricional, porque recordemos que uno de los factores de riesgo dentro de toda esa multivariedad que teníamos, la anemia ferropénica, que puede generar mayor irritabilidad y déficit en la concentración. Hay que descartar, si la clínica lo sugiere, pues trastornos neurológicos que también podrían en algún momento, digamos, como distraernos de esto. Trastornos tiroideos también, el consumo de sustancias y pues los efectos secundarios de algunos fármacos como los antiasmáticos, los antihistamínicos, los corticoides, benzodiazepinas y fenobarbital. Siempre mirar cómo está el sueño del niño y pues obviamente trastornos genéticos si así la clínica lo sugiere. En trastornos del desarrollo que debemos descartar o tener claro que no es un déficit cognitivo, que, o sea, no va a tener un niño con una inteligencia superior, que no es un trastorno del aprendizaje como tal, o algún trastorno neuropsicomadurativo. Entonces, esos serían nuestros diagnósticos diferenciales. Y en emocionales o conductuales, entonces mirar depresión, ansiedad, trastornos en la conducta, si es un niño disocial, o pues digamos en mucha menor proporción, pues un estrés postraumático. Tener en cuenta acá que los trastornos ambientales, todo lo que va inmerso al estrés tóxico, a la educación inadecuada, a la falta de pautas de crianza, digamos que establecidas, pues también es importante indagarlas en la conducta, pues para tenerla ahí como diagnóstico diferencial. Y recordemos que siempre deben ser actividades que son, digamos que no son adecuadas para la edad y que van a interrumpir más de un ambiente social. Es importante acá además tener en cuenta que no todos los niños que tienen un problema de atención es igual a un TDAH, eso digamos que hay que sacárselo de la cabeza y hay que tener en cuenta que también todo resultado, digamos, mal en el ambiente escolar es secundario a un TDAH, porque tampoco es así. Bien, entonces, pues para plantear un poco más esto hacia la parte clínica, vamos a ver cómo entonces se debe hacer el seguimiento y asimismo cómo muchas veces estas escalas se usan pues para el diagnóstico inicial de estos pacientes. Son varias las escalas que se han creado y se han estipulado para el seguimiento y abordaje inicial de estos pacientes. Sin embargo, como lo mencionábamos, pues el diagnóstico como tal es clínico y ninguna de estas pruebas son totalmente pues diagnósticas como tal, pero sí nos da un importante pues ayuda diagnóstica para sospechar esta patología. Esta escala que les presento aquí es un cuestionario de evaluación del TDAH diseñado en 1998 por el doctor Dupaul y pues que son muy útiles de una forma rápida que nos evalúa los síntomas que pueden estar presentes pues desde el punto de vista como yo lo habíamos dicho, lo debe resolver tanto el padre como los profesores o cuidadores evaluando pues cada una de las preguntas que aquí vemos. Digamos, pues vemos preguntas como no parece escuchar lo que se le está diciendo, la 8 que dice se distrae fácilmente por estímulos externos por el ambiente, la 14 actúa como si estuviera activado por un motor, no se le gastan las pilas, habla excesivamente y la 18 interrumpe a la gente o se mete en conversaciones o juegos. Todos estos pues son preguntas que nos llevan como entablar un principio, una inicial, o yo les mencionaba signos de alarma de que el niño pues puede estar presentando diferentes conductas que no son usuales y que pueden estar alterando como tal la parte psicosocial de estos niños. Digamos que los puntajes pues va de 0 a 3, 0 nunca o rara vez, algunas veces 1 con frecuencia 2 y con mucha frecuencia 3. Digamos que por edad también depende el puntaje, pero en promedio entre 27 y 29 en niños hasta los 13 años o 23 en niños mayores de 14 años, pues ya vemos que es el límite para evaluar que tiene algún tipo pues, de alteración en esta parte del desarrollo.
Aquí les puse una tabla donde pues muestra muchas de las escalas que están actualmente avaladas tanto por la Guía Americana Pediátrica y por la Academia Americana de Pediatría y pues por la parte del DSM-5 para evaluar clínicamente el seguimiento de estos pacientes. Este es un artículo de UpToDate donde nos muestra, digamos, pues, evaluación de banda ancha refiriendo a que hace un screening de todos esos probables alteraciones como tal funcionales que pueden tener los pacientes, pero no se centra únicamente en el TDAH. Y la evaluación de banda estrecha es indagando específicamente síntomas que nos hagan pensar en TDAH. En banda ancha tenemos, digamos, la edición de corners que nos va a encontrar falta de atención, hiperactividad del sistema de evaluación de la conducta para niños denominado BASC y otros tipos de listas de verificación que nos llevan a pensar pues en diferentes alteraciones. Digamos, esta tercera, en esta parte de la banda ancha, vemos que puede evaluar quejas somáticas, problemas sociales, comportamientos agresivos, problemas de atención y ansiedad y pues que es un screening general que nos va a poner como tal una banderita roja en este paciente para hacer un seguimiento continuo, al igual como les menciono de estas por medio de estas escalas. Y ya en la banda estrecha o específicamente como tal del TDAH encontramos diferentes formularios, escalas, escala de clasificación del TDAH, escala de problemas de atención infantil, la tercera edición de Conner sobre pues, la versión corta con respecto a la de banda ancha y otras calificaciones que nos van a hacer como tal un abordaje inicial pues, para evaluar estos pacientes en la parte clínica. Digamos que estas escalas de calificación específicas del TDAH tienen una sensibilidad y especificidad, pues se dice en los estudios que el 90% cuando se utilizan claramente en la población adecuada y son correctamente diligenciadas. Sin embargo, pues la mayoría de estos estudios que valían las escalas de calificación se han realizado en entornos como pues de derivación del lugar en atención primaria, es decir, no como tal en el ámbito donde está el niño, en la escuela, en la casa, sino que se realizan dentro de un centro asistencial como dentro de una institución donde puede variar y puede ser un sesgo como tal de la puntuación. Listo. Aquí entonces es otra de las escalas pues que encontré también pues, avalada por la American Academy of Pediatrics, denominada Banter Beat Assessment Scale Parent Informant. Hay uno para padres y otro para el cuidador, como les mencionaba, pues deben ser llenados por los dos. Este es un ejemplo, entonces aquí son pues más de 50 preguntas respecto a los síntomas que pueden presentar estos pacientes. Como ustedes ven, el cuidador y el padre va llenando, pues rellenando con un círculo cada uno de los puntajes de acuerdo a lo que ellos han visto en su hijo o en su, o en su niño a cargo y lo dividen en dos partes, uno como en la sintomatología y otro como tal, como en las habilidades que pueda estar alterando al niño. Entonces vemos, por ejemplo, acá que mira la escritura como, pues, cómo está, si está excelente, si tiene cierto problema, si es problemática, cómo le van las matemáticas, cómo le va la relación con sus padres. Aquí vemos las preguntas que veíamos anteriormente, si discute con adultos, si tiene, pues, si tiene problemas de bullying o el trato hacia los demás y diferentes preguntas que nos van a permitir encasillar a estos pacientes pues, hacia un trastorno o el otro o algún subtipo. Y como vemos ya en el puntaje como tal de la escala, vemos que pregunta el total de números, digamos, de la pregunta 4 a 5, que puntuaron de 4 a 5, de la 48 a la 55. Es más, mira toda la parte pues, actitudinal del paciente. ¿Esto para qué? Porque pues ya como tal, dependiendo de los puntajes que yo tenga, podemos, como les mencionaba, encasillar al paciente hacia diferentes sospechas diagnósticas que me llegan a poner al paciente pues, en una línea de atención y de terapias, como ya vamos a ver qué es el tratamiento. Entonces, por ejemplo, vemos si tuvo más de 2 o 3 o 6 en el ítem 9 en las preguntas del 1 al 9, pues predomina principalmente el subtipo de inatención. Si tuvo los scores en otras preguntas, como por ejemplo punto de 2 a 3 o 6 en los ítems y en las preguntas 10 a 18,
E igual, punto de 4 a 5 en las preguntas 48 y 55, pues nos lleva a pensar más que todo en un subtipo hiperactivo impulsivo. Con todas estas escalas y esta escala pues también hacemos seguimiento y aunque son, como ustedes ven, un poco tal vez complejas de analizar y como tal de hacer el seguimiento debido a que es en la parte institucional y dependemos del reporte de padres y de cuidadores, pues realmente en la clínica no es mucho la ayuda o lo que podemos realizar con ellas, teniendo en cuenta pues también el tiempo de consulta con el que contamos actualmente. Entonces ya pues basado en esto vamos a ver cómo es el tratamiento y cómo dirigimos pues a los padres y a los niños que empezamos a hacer sospecha de que presentan este tipo de patología. La parte fundamental de esto, pues va a ser, como siempre, en muchas de las cosas que manejamos en medicina, es el tratamiento no farmacológico. Digamos que lo que tratamos de evitar o disminuir es la incidencia de trastornos comórbidos, como ya lo veíamos, que era una gran incidencia, y atenuar la intensidad de los síntomas, si estos pues ya empezaron a generar disfunción como tal en el niño. Se dice, pues, como todo, que debe ser un tratamiento individualizado, multidisciplinario para el niño con TDAH y pues siempre la familia debe estar incluida, al igual que su ámbito social, la profesora y pues demás cuidadores que están a cargo del niño. Deben incluir tres pilares fundamentales pues para el manejo de estos niños. Uno es el entrenamiento de los padres, dos, las intervenciones a nivel académico y escolar y tres, la medicación específica para el TDAH. Sin embargo, pues es importante saber que, digamos, la Academia Americana de Pediatría, en sus recomendaciones para el tratamiento de TDAH, eh, en 1987 tendría como primera posición de que el manejo farmacológico era la última línea de manejo. Sin embargo, ya desde 1996 dice que la medicación debe ser parte del plan inicial del tratamiento usado pues en la intervención con combinaciones psicosociales. Es decir, que no debemos tener miedo tampoco a la medicación y como tal va a ser una gran ayuda y que ya está recomendado como tal en las guías mundiales. Con respecto al entrenamiento de los padres, pues la psicoeducación sobre la enfermedad, el entrenamiento en técnicas de manejo conductual del niño y ya en la parte pues escolar, mirar el colegio y en la casa. Igualmente, así como hacíamos el diagnóstico, el manejo pues va a depender de la edad del niño, debido a que pues no es lo mismo con respecto a su desarrollo y la interacción social que va a tener con su entorno. Y pues la base va a ser la terapia conductual, que es un primer paso importante antes de probar pues también la medicación en estos niños. Se dice que pues la capacitación de los padres, que los niños pequeños tienen más efectos secundarios de los medicamentos para el TDAH que los niños mayores y por eso pues, es en este caso donde sí debemos como tener en cuenta que la medicación podría ser nuestra última línea debido a que, como les mencionábamos también, el diagnóstico se hace a mayor edad y que muchas veces estos comportamientos pueden ser propios de la edad y pues de su neurodesarrollo normal. En niños mayores de 6 años, pues ya la AP recomienda combinar el tratamiento con medicamentos, como les mencionaba anteriormente, y apoyado pues también por la capacitación a los padres, las intervenciones conductuales en el aula y la formación en habilidades organizativas. Entonces, ¿cómo es esto? Inicialmente, pues se habla de la psicoeducación, es decir, esto que estamos haciendo es parte de psicoeducación y pues digamos también nosotros como profesionales de salud debemos estar entrenados y conocer diferentes patologías y estar listos para redirigir a las familias que están buscando ayuda por este tipo de trastornos. Transmitir la información al niño de forma fraccionada, en orden y evitar pues de más de una orden cada vez, digamos establecer rutinas y horarios específicos en los niños para la realización de sus horarios de sus actividades, perdón, manteniendo un horario, pues diferentes técnicas que ya desde la parte de psicología y de terapia y diferentes alternativas tienen pues para ayudar a estos niños. Poner en la nevera recordatorios, los post-its, ser muy claros en todas las normas, ponerlas en la parte de premios y recompensas, como asimismo tener un lugar pues específico para el estudio que nos evite los distractores y que puedan interferir como tal en sus actividades,
Ya hablábamos de definir las reglas claras y las consecuencias a no acatarlas. Ayudar al niño a terminar una tarea, pues ya si vemos que tiene un problema como tal, pues de atención y como tal de la dificultad de la tarea, pues guiarlo hacia cómo debe realizarse y pues aclarar conceptos básicos también a los padres porque muchas veces se culpan y este proceso de culpabilidad y como de ver que los otros niños sí son, por así decirlo, entre comillas, normales y yo con mi hijo pues estoy retrasado, ha perdido años y todo esto, entender que no es, muchas veces no es culpa de ellos y pues que los síntomas tienen como tal una disfunción de origen cerebral y que pueden estar debidos pues a otras situaciones importantes que como tal y como todo tiene tratamiento y puede ser seguido pues por profesionales de la salud. Con respecto al apoyo académico, pues recalcar también a los padres que hablen en el colegio, sentarse cerca al profesor, evitar las distracciones, supervisar frecuentemente, pues hay colegios que, no sé si todos, pero al menos mío, pues tenían la agenda, las notas de la profesora y la comunicación constante con los profesores y rectoría, mejorar la motivación, elogiarlos, regulación de la proactividad e impulsividad, pues permitirle que se levante a unos tiempos determinados, tienen ciertas y especificaciones pues para poderlo hacer y pues adaptarse como tal a los exámenes, de pronto a exámenes más cortos, permitirles más tiempo, entregar las preguntas de una en una, que son cosas a veces complejas de lograr en algunos colegios, pero asimismo pues buscar la orientación y guiarlos hacia el tipo de colegio. No todos los colegios son realmente iguales y no todos van a tener la misma exigencia académica o disciplinaria en los niños. Hay colegios que realmente no se van a lograr adoptar al niño y que tal vez otro tipo de enseñanza y de aprendizaje o tipo de formación académica sea mucho más fácil pues para el niño. Digamos aquí también mencionar o leía, no sé si conozcan y lo podemos discutir ahorita al final, dos hemisferios piensan más que uno, que son también otro tipo de formación y colegios que se han enfocado como en otro tipo de forma de enseñar y que se basa más que todo en las habilidades y no enseñan como tal en la parte básica o tradicional que vemos y que muchas veces se ve que apoya a estos pacientes. Listo. Entonces, el tratamiento psicológico de elección del TDAH, pues son las técnicas modificadas de la conducta, donde hablábamos de la economía de fichas, que es establecer estímulos reforzadores, pues artificialmente, como dándole fichas, poniendo en el congelador caritas felices, caritas tristes. La extensión que consiste pues en retirar la atención que prestamos al niño cuando presenta estas conductas desafiantes, como pues está buscando atención, pues no la va a tener porque digamos está siendo grosero, está teniendo una conducta inadecuada en la calle, en el mercado y no le debo prestar atención, claramente no dejando de preocuparnos por él, sino que ver que no está generando ningún tipo de impacto con este tipo de conductas. Y castigos, pues no más que castigos, ya que esto realmente no suele ser útil, utilizar castigos y mucho menos si son prolongados en estos niños debido a que, como les mencionaba, no ven como tal la parte autoritaria, sino que más que todo el reforzamiento pues positivo y efectivo, como hablábamos con la economía de fichas y los halagos que podemos dar del niño, claramente reconociendo los errores que está presentando. Y ya, pues, por último, el tratamiento farmacológico. Hablamos de medicaciones estimulantes en el tratamiento del TDAH. Estos medicamentos se administraron por primera vez en niños con problemas de conducta y aprendizaje aproximadamente en 1937, donde se empezaron pues, los estudios y a preocupar por este tipo de conductas. Y entre el 70 y el 80% de los niños con TDAH responden realmente positivamente hacia el manejo farmacológico. Como tal, entender que la medicación no cura el TDAH, pero sí alivia la sintomatología pues, durante el tiempo que puede estar activo en mayor medida estos síntomas. Los principales medicamentos que se ha usado es el metilfenidato, que ya vamos a hablar más adelante un poco de él, las anfetaminas y las sales mixtas de anfetamina, pues que actualmente están disponibles como preparaciones de acción corta y prolongada para el manejo de estos pacientes. Las preparaciones de acción prolongada pues tienen una duración más variable, algunas preparaciones duran de 6 a 8 horas y otras nuevas pues se ha descrito de 10 a 12 horas. Y los medicamentos estimulantes en promedio pues que
se ha visto que aumentan la frecuencia cardíaca, y es importante siempre hacer una evaluación como tal clínica del paciente, ya que veíamos que estos trastornos pueden estar asociados a patologías base que debemos identificar también en el paciente antes de hacer el diagnóstico. Entonces, el metilfenidato, que es de los medicamentos actualmente más usados en estos pacientes y que se han hecho pues, estudios multimodales en el TDAH para el manejo de esta patología, como en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, pues donde ha demostrado que el tratamiento farmacológico como tal, pues guiado por un profesional y estandarizado, se ha asociado con una reducción importante de la sintomatología en los niños y ha mejorado pues como tal en la parte de intervención psicosocial, pues, evitar los trastornos comórbidos y facilitar así su adaptación social. ¿Cómo funciona esto? Pues es un bloqueo de la recaptación presináptica de dopamina y noradrenalina. Se alcanza una respuesta terapéutica en el 70 y 80% de los casos y hace una remisión completa de síntomas casi de un 50-60%. Las dosis iniciales va de 0,3 a 0,5 miligramos kilogramos día y las dosis de mantenimiento pues oscilan entre 0,8 y 1,2 miligramos kilogramos día. Como todo, pues tiene efectos secundarios que pueden ser leves, transitorios y pues se ha visto que pueden generar en ocasiones dosis dependencia y pues que en orden decreciente de frecuencia se ha visto que está presente el insomnio, la pérdida de apetito, pérdida de peso, la cefalea y en ocasiones se ha referenciado en los estudios el dolor abdominal. Tener en cuenta que siempre la terapia combinada con farmacológico pues es como la línea inicial de manejo y que la terapia combinada mejora en aspectos no directamente relacionados con el TDAH, pero sí, como les mencionaba, en sus comorbilidades como la ansiedad, el trastorno oposicionista desafiante y demás patologías neuropsiquiátricas que podrían presentar estos pacientes en la adultez y disminuir así pues la prevalencia de la misma en edades adultas. Y de medicamentos no estimulantes, atomoxetina y risperidona, pues que son también como coadyuvantes sobre el TDAH, especialmente asociado con el metilfenidato, que se han visto que se pueden usar. Se han descrito también el uso de antidepresivos tricíclicos, los agonistas de noradrenérgicos alfa 1 como la clonidina, y que pues estos medicamentos ya son pues manejo como tal de parte de psiquiatría y neuropediatría, pues son psicoestimulantes que deben ser guiados y evaluados constantemente para clínicamente. Acá un bebé, pues esquema de recorderis, una familia que acude a equipo de atención primaria, donde vemos factores de riesgo positivos como las escalas, la evaluación clínica, la anamnesis, examen físico, los antecedentes, y evaluamos los criterios del DSM-5, del CIE-10. Si no, pues valorar otra patología y derivación a especialistas pertinentes que nos pues ayuden a guiar a este paciente. La sospecha del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, como vemos acá, tanto la familia como la escuela va a estar involucrada en este proceso. Los factores de riesgo positivos en la escuela, la valoración escolar y la valoración de la familia nos va a dar pues la determinante de la presencia de signos de inatención o los signos de hiperactividad e impulsividad, ya sea pues diferenciando adecuadamente la edad. Ya si tenemos toda esta parte positiva, pues vamos a hacer un diagnóstico de TDAH, donde tenemos que disminuir y evaluar las comorbilidades y hacer un seguimiento activo. Si tiene comorbilidades o no, si las tiene, pues evaluar la parte de evaluación por neuropediatría y por un equipo como tal conjunto de salud mental para hacer un tratamiento multidisciplinario, los tratamientos no farmacológicos que ya hablábamos, el farmacológico, los fármacos estimulantes o no estimulantes y así poder hacer un seguimiento evolutivo multimodal y pues la coordinación interinstitucional entre la institución, la familia y el equipo médico pues para evitar todos los desenlaces que puede llevar esta patología. Listo, entonces ya para ir acabando vamos a tener en cuenta que digamos que en nuestro medio vamos a ver que existen muchos mitos y una de nuestras funciones como personal de salud pues es desmentir esos mitos. Entonces, que uno puede escuchar por ahí que digamos que este trastorno que no existe y solamente es como un invento para rotular a niños difíciles, ya creo que a lo largo de la exposición pues les hemos dado las herramientas para saber que sí es un trastorno, que incluso pues está determinado, tiene unos criterios, o sea que está muy bien estructurada, entonces sí existe, que es un problema leve que se va a resolver con los años, digamos que no podemos subestimar este trastorno porque como ustedes
se dieron cuenta incluso en el video, o sea, realmente esto no es que el niño quiera hacer así porque, no sé, o sea, quiere llevarle la contraria al profesor o a mis papás y ya, sino que realmente es algo que les comienza a costar demasiado a ellos y se puede volver realmente un problema grave si no se tienen las intervenciones a tiempo. Hay que quitarnos de la cabeza que porque un niño, digamos, no se hiperactiva, entonces no puede tener un TDAH. No siempre es así, vimos que hay componentes que predominan la inatención sin que el niño tenga que estar brincando y corriendo todo el tiempo, que es un trastorno que solamente va a afectar a los hombres, si bien es cierto que hay en proporción se ha visto que sí tiene un predominio por los hombres, pero las niñas también sufren de trastorno de déficit de atención, que se produce por con el consumo de ciertos alimentos o aditivos, o es que consume mucho dulce, entonces el dulce es la que por eso tiene el trastorno. No, si bien es cierto, digámosle, los azúcares refinados y todo eso, pues sí se ha asociado que haya un aumento de energía y demás, pero no quiere decir que el comer dulce como tal me vaya a generar como tal el trastorno con los criterios que ya les comentamos. Que se debe solamente a una mala crianza y lo hablamos, que tenemos que diferenciar eso, preguntarnos si realmente son pautas de crianza que puede haber déficit en esa familia o realmente es un trastorno por déficit de atención que requiere otro manejo. Es importante tener acá que no es que los niños requieran una educación especial de ir a colegios que existan para trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ustedes mismos se dieron cuenta cuando Rafael nos explicó es hablar con el profesor, plantearle la situación y pues hay muchas maneras de dejarles tareas más cortas, de pronto estar un poco más pendiente el niño, digamos, en cuanto a seguimiento y eso, pero no es que quiere decir que si el niño se le diagnostica eso, entonces hay que cambiar sí o sí de colegio a un régimen especial. No es así. Que los medicamentos se han usado para reemplazar las intervenciones psicológicas, tampoco es así. Vemos que realmente es un conjunto y que no siempre, o sea, sí o sí, siempre necesitamos medicamentos, no, ya vimos cuáles son las indicaciones, en qué grupo sí lo debemos utilizar y qué no, que no es bueno dar medicamentos, realmente digamos que se han hecho los estudios con la suficiente seguridad para niños mayores de 6 años, que ya Rafael nos explicó, y realmente en estos niños cuando encontramos lo que ya hemos visto, pues sí están indicados y que los medicamentos le van a producir dependencia y eso es algo que puede escucharse mucho, que yo no quiero darle medicación al niño porque entonces o los van a volver, los papás dicen, o los vuelven bobos o les da sueño o simplemente lo voy a volver adicto, entonces eso también se los debemos desmentir. Bueno, y ya pues para ir terminando la charla, queríamos como mencionarles y pues que ustedes conocieran un poco más de que realmente es un trastorno del que se habla actualmente y que en redes sociales también está presente y que hay muchas herramientas hoy en día, pues en internet como vemos aquí, en páginas en Facebook dedicadas exclusivamente a este tipo de trastornos, Escuela de Padres TDAH dirigido por el IDE. El TDAH, padres de niños con déficit de atención e hiperactividad, también con 19.7 mil miembros. Y en Instagram, pues también encontramos diferentes organizaciones dedicadas como tal a las publicaciones y apoyar a estos padres. Una de las organizaciones más importantes, pues es el CHADD, una institución, organización, pues creada en 1987, dedicada exclusivamente a que ha creado guías y protocolos, tiene terapistas, chat en línea y que es una de las más grandes instituciones que se han creado pues, sin ánimo de lucro para apoyar a los padres que tienen pues a algún niño con diagnóstico de TDAH. Y ya finalmente, pues con Rafael quisimos realmente traerles esta imagen ya para cerrar, y es que tener un trastorno por un déficit de atención e hiperactividad realmente no es impedimento para llegar a ser pues mentes brillantes y sobresalir en cualquier entorno del que se quiera dedicar el niño. Entonces miren que acá fue que muchas veces, o sea, los hemos visto en la televisión como deportistas, está Bill Gates, Steve Jobs, o sea, hay muchos personajes que posiblemente nunca hasta ahorita nos damos cuenta que quizás sufrieron de un TDAH en la infancia y pues son grandes deportistas, músicos, están Justin Timberlake, está Walt Disney, Anne Levine, Albert Einstein. Entonces realmente es no encasillar a los niños, reconocer rápido esos, como dijo Rafael en varias oportunidades, esos signos de alarma, poder nosotros ser el camino inicial
para poder derivar a los niños y empezar las terapias de manera oportuna. El medicamento si es necesario, pues que los especialistas indicados, la psiquiatra infantil, el neuropediatra, pues los inicien y pues decirle al niño que realmente este no es ningún impedimento para que él pueda lograr las cosas que él quiere ser, tanto ahorita chiquito como cuando sea grande. Y ya con eso concluimos el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta o la doctora Lina nos quiera aportar. Eso iba a preguntar. ¿Ahorita les van a hacer preguntas o...? Sí, acá veo dos personas. Juan Felipe, Puerto. Sí, buenas noches. Sí, tenía una pregunta, digamos, si nosotros como médicos generales en la atención primaria nos llegara pues un niño o un adolescente y uno está sospechando pues este trastorno y bueno, lo diagnostica y uno pues hace todo lo de medidas no farmacológicas y quisiera iniciarle medicamentos desde atención primaria sabiendo que estos medicamentos son monopolio del Estado, o sea, regulados por el Fondo Nacional de Estupefacientes. ¿Uno como médico general está en la capacidad de formularlos? ¿Es posible? ¿O en este caso es mejor remitir a especialista? Realmente, digamos que, por ejemplo, lo que nos mostró Rafael en el algoritmo realmente estaría indicado como la remisión a un especialista, que sería el psiquiatra infantil o el neuropediatra, para mirar si él pues se evalúa con todas sus herramientas y mirar si requiere el medicamento, y ellos son los que realmente lo mandan. Pero como médico de atención primaria, realmente lo que tienes que hacer es como reconocer esa población y una vez eso, pues hacer la derivación oportuna. Claro está, aunque no sé, de pronto la doctora Lina nos pueda corregir, pues tengo entendido que estos medicamentos se pueden formular, digamos, ya si vemos que un niño no va a tener como era tal el acceso, más que todo, pues digamos en nuestro país, donde las EPS muchas veces no autorizan y estas citas están demoradas y no tienen acceso como tal a este tipo de consultas. Se puede hacer pues un inicio farmacológico a las dosis bajas que mencionábamos y seguros pues en la literatura, mientras tienen el control con neuropediatría o psiquiatría infantil. Pues quisiera de pronto que la doctora me corrigiera en esto. Bueno, hablando exactamente de atención primaria, igual era una cosa que les quería comentar. Denle una mirada a la guía del MHGAP, que tanto les hemos insistido que hay un capítulo de desarrollo y conducta. Y allí pues está incluido el déficit de atención y hiperactividad. ¿Eso qué quiere decir? Que la OPS nos está diciendo, ojo, desde la atención primaria hay que ponerle cuidado y empezar a hacer el proceso diagnóstico y revisar otras circunstancias asociadas. Póngale cuidado al maltrato, póngale cuidado. Ahí hay una serie de cositas que son importantes. Y allí dice cómo empezar el medicamento. Yo creo que aquí en Colombia, si un paciente llega con una fórmula de médico general a comprar Ritalina, no se la venden. Porque la farmacia le van a poner problema. Bueno, digamos en Bogotá. Lo otro que hay que tener en cuenta, Juan Felipe, que preguntabas, es que cuando yo ya me le mido a empezar un manejo farmacológico con este niño y esta familia, es porque además estoy segura que puedo hacerle un seguimiento y que ese paciente ya, pues digamos, ha tenido todo un proceso de psicoeducación y ha tenido, bueno, todo lo que ya dijimos, pero además que yo me puedo asegurar de que lo puedo citar al menos en 2 semanas y un mes, o tener algún tipo de contacto para ver qué reacciones ha tenido ese niño con la medicación. Entonces, sí se vuelve una dificultad, no solo para atención primaria, sino incluso cuando de pronto lo ha visto psiquiatría, pero no sabemos si lo vamos a poder volver a ver, sino quién sabe hasta cuándo. Es muy complicado iniciarle un medicamento cuando es un niño que vive, por ejemplo, en una zona lejana del país, donde allá ni siquiera venden el medicamento. Entonces, hay un montón de factores que toca tener en cuenta al momento de formularlo. Obviamente todo el tema del diagnóstico, pero mira todas las otras cosas añadidas en las que hay que pensar con respecto a eso, porque sí es un medicamento de control especial y bueno, en las regiones del país, cada región
o cada departamento tiene unos formularios específicos que van al fondo de estupefacientes. Y si no se hace la fórmula en esos formularios, pues no, el medicamento no lo suministran. En Bogotá y Cundinamarca no exigen ese formulario, pero es muy probable que si va con un sello de un médico general no se lo vendan. Listo, doctora, gracias. Y qué pena, tenía otra pregunta. Bueno, yo tengo entendido, o pues leí también un artículo de la Academia Americana de Pediatría que las formulaciones, digamos, de metilfenidato de liberación prolongada tenían menos probabilidad de generar dependencia en comparación, por ejemplo, al metilfenidato de liberación corta, como la Ritalina. ¿Es cierto? Yo voy a adelantarme y voy a contestar eso. Pues de hecho pensamos que no es que genere dependencia, ¿no? La Ritalina de acción corta, pero sí tiene un potencial abuso, claro, y no de los niños pequeños, sino de los grandes, ¿sí? Cuando ya se dan cuenta como que el efecto probable que tiene. Es más, las personas abusan de este tipo de medicamentos, en teoría, bueno, por sus efectos de, digamos, como de aumentar supuestamente un rendimiento mental, digamos, cognitivo, frente a tareas específicas, como focalizarse, tener como más como energía mental. Pero en niños, en realidad, pues como que ese efecto así positivo ellos como que no lo identifican como tan fácil, entonces pues realmente en niños no es tan usual pensar que vaya a producir ese efecto. En cambio, los adultos sí. ¿Mm? ¿Qué pasa, por ejemplo, en países como Estados Unidos? Aquí eso no lo vemos tanto en realidad, realmente no. Pero en Estados Unidos pues tienen unos datos importantes de que los medicamentos son abusados por los padres de los niños que tienen el diagnóstico. Entonces, pues ese es otro tema. Si el medicamento tiene una liberación prolongada, pues hace que no necesite estarlo tomando varias veces al día, que es parecido a lo que pasa con una benzodiazepina, ¿sí? Una benzodiazepina de acción larga hace que yo tenga menos como picos en el día de síntomas activos. Entonces hace que la persona no, digamos que no sienta como la necesidad de, hoy me hace falta algo y pues digamos tomar como tal la dosis del medicamento. En ese sentido, digamos, es como yo lo podría relacionar también. Listo, doctora, gracias. Y Esteban, tú también tienes la manita levantada. Hola a todos. Bueno, yo tenía una pregunta. Patología puede ser también provocada por maltrato intrafamiliar. Y dos, digamos, esta patología puede desencadenar otras más patologías como enfermedades cardiovasculares, ya de acuerdo al estrés postraumático. Muchísimas gracias. ¿Quieren contestar ustedes o contesto yo? Pues lo que tenemos en cuenta es que, digamos, todo el ambiente psicosocial hace parte de una de las, o sea, como una parte multifactorial, pero realmente no vimos como una relación completamente estrecha y directa que el maltrato sea, o sea, per se pueda generar como tal un trastorno por déficit de atención. Nosotros no lo vimos así. No sé usted qué opine. Por ahí hay un dato que dice que, mejor dicho, tiene que ser un extremo patrón de como de negligencia y falta de estímulo en un niño para que solo eso genere una dificultad como un déficit de atención como tal. O sea, no es lo más frecuente. Es parte de todos los, digamos, de todo ese riesgo acumulativo. Uno de esos factores puede ser el maltrato. Y lo otro es que como son niños que son tan inquietos, ¿sí? Tan metidos en el riesgo, tan probablemente vistos como desobedientes, como nos acaban de explicar, ellos están en mayor riesgo de maltrato. ¿Qué pasa? No hace caso y pues de acuerdo a la cultura y cómo se maneja todo ese tema de las normas también en la parte cultural, pues es un niño que probablemente va a recibir un castigo, un grito, un castigo físico. Entonces son niños que están en mayor riesgo de maltrato. Y lo otro que preguntaste, que dijiste algo del estrés postraumático, pero no entendí.
Sí, que sí podía desencadenar, digamos, alguna patología cardiovascular. No directamente. Lo que he visto, digamos, en el último consenso, que además pues no salió hace muy poco, dice, es que sí hay mayor riesgo de enfermedades somáticas tipo obesidad y, bueno, digamos, otras asociadas. Por ese lado podría, digamos, que estar también en el tema de un riesgo cardiovascular. Sí, y digamos Vale, muchísimas gracias. de pronto para complementar un poco más esa parte, más que producir pues una alteración cardiovascular, sí se deben hacer exámenes. Si se deben hacer exámenes de parte cardiovascular, si se va a iniciar el medicamento, porque se ha visto asociado pues, y se ha descrito síndromes de Wolff-Parkinson-White, miocardiopatías hipertróficas, a veces pues, un QT prolongado. Cuando se inicia el metilfenidato y pues, se debe evaluar que el paciente no tenga ninguna alteración cardiovascular con respecto a esto. De hecho, sí, la Sociedad Americana de Pediatría, Cardiológica de Pediatría, es la que dice que uno debería pedirle a todos los niños un electrocardiograma antes de empezar. Mm, pero las asociaciones de psiquiatría y neuropediatría no dicen eso, son los cardiopediatras. Yo igual se los pido a todos antes de empezar una Ritalina. Pues claro, porque pueden tener una patología de base, digamos, más allá de que como tal el medicamento lo produzca o la misma condición produzca, pues no, es que es obviamente si hay también allí alguna patología de base. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que no. Creo que no. Me voy a tomar 5 minutos como para cerrar algunas ideas que recogí. Digamos que fue sorprendente que en una hora dieron un tema muy amplio y abarcaron pues la mayoría de los aspectos. Eso estuvo muy bien, me pareció muy chévere. De pronto vale la pena tener en cuenta que es una condición que parece que históricamente pues ha sido estudiada desde hace mucho más tiempo, digamos, y hay datos en la historia de la psiquiatría y bueno, que datan como de 1900, incluso cuando ya describían niños con conductas hiperkinéticas, pero y en este último consenso que vi, incluso tienen datos hasta de 1700, finales de 1700, luego pasan a finales de 1800 y de ahí 1900 y luego es como que dan varios brincos hasta lo que tenemos hoy, pues que incluso cada vez va cambiando un poco. Y estos criterios que han ido cambiando, uno de esos fue lo de la edad que lo mencionaron, pero el otro gran importante es que nos permitieron hacer el diagnóstico en niños con autismo, hacer un diagnóstico comórbido también de déficit de atención y hiperactividad. Y sí es algo muy frecuente. Entonces, antes no se podía. Si ya el niño tenía un autismo, entonces yo no podía decir que tenía un TDAH, porque pues se pensaba que era solo una característica más del autismo, pero ya podemos hacer los dos diagnósticos. Bueno, el tema de los cuestionarios, digamos que varía un poco. Hay algunos que sí nos apoyan, digamos que también para objetivizar un poquito y ayudarle a los padres como a darse cuenta un poco más de la situación. Y en cuanto al tratamiento, así como Rafael dijo, digamos que antes se pensaba que primero tocaba hacer un montón de años de terapia y luego sí pensar de últimas en el medicamento. Realmente el medicamento es de primera línea y la Ritalina es de primera línea y la atomoxetina también. ¿Sí? Uno pudiera empezar por cualquiera de los dos. Lo que pasa es que bueno, primero ese proceso de psicoeducación con los padres a veces tarda bastante. Es bien difícil que los papás se le midan a empezar el uso del medicamento. Entonces, por eso incluso muchas veces no está indicado, si por ejemplo me llega a mí a una consulta de primera vez, es muy raro que yo le diga definitivamente usted tiene que tomar, el niño tiene que tomar esto.
sino que se va poniendo dentro de las herramientas para usarlas y se va haciendo su coeducación, porque si no los papás no vuelven a la consulta y se van a no sé qué esquina y donde haya un centro de terapias de garaje y donde le digan lo que ellos quieren oír. Entonces es mejor como manejarlos con prudencia e irlos haciendo la psicoeducación, y por eso es que a veces se demora un poquito o se aplaza un poco el inicio del tratamiento farmacológico. Esa psicoeducación pues toca hacerla con los papás y también con los profesores. En los colegios pues uno creería que de pronto por ser profesores, porque manejan niños, pero ellos no tienen realmente un entrenamiento de cómo manejar específicamente ciertas conductas o ciertas situaciones. Claro, ya un psicopedagogo puede hacer, digamos, apoyar y indicar acomodaciones en el aula. Y como dijeron, no todos los colegios son para todos los niños, ni todos los niños son para todos los colegios. No tiene que ser un colegio especializado, pero definitivamente un niño que tiene un TDAH moderado, severo, digamos, pues no va a rendir en un curso de 36 niños, porque nadie le va a poner atención. Entonces va a requerir apoyos y va a requerir muchas acomodaciones y probablemente vamos a recomendarles, si las cosas no funcionan, seguramente cambiar de colegio, pero eso ya es como la última opción finalmente. Y en el manejo conductual, mencionabas pues todos estos temas de economía de fichas, y eso funciona realmente en niños chiquitos. Ya después de los 7, 8 años ese cuento no se lo comen, entonces toca buscar otras estrategias para el manejo de la conducta. Y claro, nos tenemos que apoyar en los psicólogos infantiles pues para esto. Y bueno, una de las cosas que cuando las familias pues les preocupa mucho el tema de la dependencia, porque pues digamos que sigue siendo de todas maneras un mito, pero no solo con este medicamento, sino con todos en psiquiatría, pero sobre todo con la explicación es específicamente no darle tratamiento, en cambio sí lo pone en mayor riesgo de dependencia, porque van a seguir aumentando esas dificultades, son acumulativas, es una bola de nieve y a la final digamos que hay un montón de comorbilidades posibles y una de las más posibles es el consumo de sustancias. No solo el consumo de vez en cuando, no, el consumo y la problemática pues relacionada con esto. Y bueno, lo de las fotos de los personajes, digamos que es llamativo, muchos de esos personajes salen en exposiciones de TAP, o sea, trastorno bipolar, de autismo. Entonces, a la final ya no sabemos de verdad si Steve Jobs tenía autismo o era Asperger, y lo mismo Bill Gates, o si tiene bipolar, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que es algo muy frecuente y que seguramente en el grupo que asistió hoy, seguro que hay varios que les han diagnosticado de niños, o hay varios que pasaron de largo y no fueron nunca diagnosticados, ¿sí? Entonces, esto existe en todos los niveles, en todas las culturas, y qué bueno que le pusieron pues atención a este tema. Qué chévere. Gracias por invitarme. Ya no hablo más. No, doctora, muchas gracias a usted por todos sus comentarios y por estar acá con nosotros dirigiendo esta presentación. Sí, doctora, muchas gracias. Creo que esta parte final es de las más importantes porque es donde podemos corregir y realmente como que se nos queda en la mente pues todo lo importante. Agradecerle su compañía, estar en la charla, igual a todos los participantes. Muy contento por la invitación que nos hizo USPIC al grupo SICUS pues de interés y ver cómo los grupos de la universidad pues han ido creciendo. Muchas gracias a Paula pues también por el trabajo y la exposición. Y nada, pues ojalá podamos compartir un momento nuevamente en el futuro. Listo, muchísimas gracias a todos. Vale, hasta luego. Chao, gracias. Que descansen. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.